El gran hombre lo es, no porque sus particularidades individuales impriman una fisonomía individual a los grandes acontecimientos históricos, sino porque está dotado de particularidades que le hacen más capaz de servir a las grandes necesidades de su época, que han surgido bajo la influencia de causas generales y particulares. De esta forma damos inicio a una nueva emisión de Rueda de Prensa Sur TV. Estamos en este mes de julio, mes donde el comandante Hugo Rafael Chávez Frías estaría cumpliendo 61 años. Para eso es que traemos una de las tantas biografías que se escribió sobre él. Es Chávez, el hombre que desafió la historia, de un autor venezolano, pero hace tiempo radicado en Argentina, Modesto Emilio Guerrero. Pero para hablar sobre el comandante Chávez, estamos hoy con el profesor, militante revolucionario, miembro del equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela y responsable de formación y defensa territorial, Samuel López Rivas. Bienvenido, Samuel, ¿cómo está? Muy bien, satisfecho de compartir contigo este rato de conversación, donde, como acabas de señalar en la introducción, estamos en un mes de conmemoración de dos grandes fechas: la fecha histórica del 5 de julio, el mes de julio y el mes de junio. Junio y julio son meses de protagonismo popular, y dentro de esa correlación cronológica, el comandante Chávez cumpliría, como dice muy bien, 61 años de nacido. Un compañero de lucha extraordinario, reflejo de la Venezuela, de la dominación internacional de muchos factores, sobre todo en ese momento de la rebelión popular del comandante Chávez, unido con ese sentimiento de reconocer al pueblo, porque el movimiento nace desde el pueblo mismo, con sus inquietudes. Como muy bien se le ha hecho biografía al comandante Chávez, un joven inquieto, un joven que desde sus inicios estuvo la perspectiva de rebelión, y un estudioso permanente, reflejo de sus mismas condiciones de vida, de su pasión, porque el comandante Chávez expresa la pasión de un grupo, de un pueblo, de una juventud que estaba prácticamente en una situación de exclusión, y eso da una querencia que en el momento del desarrollo de los acontecimientos revolucionarios, el pueblo reconoce que es una posición diferente a la tradicional. Así es. Bueno, estamos con Samuel López Rivas, compañero que nos va a estar colaborando en esta nueva semblanza que le vamos a hacer en este julio al comandante Chávez, en una nueva emisión de Rueda de Prensa Sur TV. Ya volvemos. Continuamos con Rueda de Prensa Sur TV en este mes rebelde, mes de recuerdo, reconocimiento y conmemoración de toda la lucha independentista y de la presencia y participación histórica para todos nuestros países latinoamericanos del comandante Hugo Chávez. Vamos a ver cuáles son esos orígenes, cómo aparece el pensamiento y la acción bolivariana en este nuevo siglo, el siglo XXI. Y para eso vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que conocimos como el libro azul, pero que más bien es ese árbol de tres raíces que comenzó el comandante Chávez. El comandante Chávez se preguntaba, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década de este siglo llamado perdido? Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñas y grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de esta hora tal razón. Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene de muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en los recovecos y vueltas, casi siempre oscuros, de la historia patria. Bueno, ¿cuáles son esos cauces? Profesor, ¿de dónde viene eso? Y también recordando que en este mes es el mes de nacimiento de Simón Bolívar. Y paradoja de la historia. Esa es parte de la fortaleza,
porque es la tendencia histórica revolucionaria de los pueblos de América Latina, de América. Cuando decía Bolívar, América, la patria grande. Y la inspiración fundamental es del pensamiento bolivariano. El comandante Chávez comienza en su vida, ¿verdad?, que él inicia como militar. Y en ese momento histórico, la academia militar no existía, sino existía la escuela militar. Y el producto de la transformación de la escuela militar en academia militar, que comenzaron a egresar licenciados en ciencias militares, fundamentalmente, se le implica a la academia el estudio del pensamiento latinoamericano. Y allí en la academia, aparte de su inquietud personal, su inquietud como joven, él veía las condiciones de vida que existían en distintos espacios de Venezuela. Él, con su experiencia de joven, de niño, joven, adolescente del llano, es un poco toda la dinámica que motivaba el origen de su rebelión, pues, de esa rebelión. Pero también se consigue en la academia militar con una serie de compañeros que en la vivencia, en el estudio, el compartir, porque la academia militar tiene una característica, el grupo se constituye en un elemento solidario, equipos que se van constituyendo durante 4 años. Entonces, incluso el lema de entrada a la academia es, al entregarle el arma de defensa, que es el fusil, les dicen, esa es tu hermana, tu novia, tu esposa, tu hermana, tu no, etcétera. Entonces, esa identidad que se va generando, yo creo que de ahí parte el elemento clave de la revolución, cuando se constituyen grupos estables con un solo fin de ejercer el pensamiento, y van construyendo el pensamiento, y allí él comienza ese trabajo de carácter de prolongado proceso, y surge entonces ya como planteamiento orgánico el EBR 200, que él comienza a hacer el trabajo al interior de sus compañeros de lucha. Y en ese momento histórico de 1983, cuando se conmemora el nacimiento del Libertador en el Samán de Güeres, juramenta que va a continuar la lucha histórica de rescate del pensamiento latinoamericano, del pensamiento revolucionario, y se une con el comandante Urdaneta Hernández, el comandante Joel Acosta Chirino y el comandante Raúl Baduel, y los 4 juran en el Samán de Güeres como un símbolo de la continuidad de la lucha revolucionaria. De allí sigue ese trabajo. Ese es un trabajo muy de resistencia, podemos decir, resistencia, pero adentro. Por eso en muchos de los espacios políticos que hoy se viven, se habla de barrio adentro, misión adentro, cultura adentro, porque el proceso revolucionario tiene que ser adentro. Y se produjo una eclosión, un cambio de perspectiva de lo que significaba el pueblo, que hoy estamos hablando del pueblo militar, del pueblo uniformado, porque el pueblo uniformado había sido utilizado en el año 89 en contra del pueblo. Eso fue otro elemento que ¿cómo se dice?, acelera la revolución. Ellos, en el momento del año 89 del Caracazo, el ejército actuó de manera contraria contra el pueblo. Pero esa identidad con el pueblo viene del pensamiento bolivariano, del estudio de los 5 documentos básicos de Bolívar, la Carta de Jamaica, primero el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el discurso de Angostura, el Congreso de la Gran Colombia, el Congreso Anfictiónico. Y yo hago el llamado que profundicemos el estudio del pensamiento bolivariano. El pensamiento bolivariano está ahí y está en pleno proceso de ejecución, que nosotros en la construcción del pensamiento, luego, esa es la primera raíz, el pensamiento bolivariano.
pero luego en reflexiones donde ya a partir de 1986, ese núcleo originario que era de militares jóvenes en rebelión, vamos a decirlo así, ya con una estructura, con un elemento organizativo. Lo más importante, siempre estará presente la organización. La organización, incluso hubo momentos que se denominó el movimiento siembra, en la simbología, el examán de Güere, un árbol frondoso, pero vamos sembrando patria. Y es por eso que el comandante en su última locución en vivo, porque sigue vivo desde el punto de vista del pensamiento, de todas las estructuras que se están consolidando, el pensamiento del comandante Chávez nos dice que tenemos patria. El origen entonces del movimiento, y lo decíamos en consigna, porque luego en el año 86 el movimiento pasa de ser un movimiento de militares en rebelión, con pensamiento bolivariano. El pensamiento bolivariano estaba congelado, el pensamiento bolivariano estaba execrado. Y decíamos en las reuniones públicas, rescatemos a Bolívar, dejemos de tener un Bolívar de carácter simbólico, pongamos a Bolívar en movimiento. Y eso lo decíamos en el liceo, en charlas, pero dando la base del movimiento. Samuel, ¿cómo fue la articulación? ¿Cómo es que ese movimiento de rebelión adentro de la academia empieza a articular con ese pueblo organizado, disperso, atomizado, pero pueblo al fin? ¿Y cómo se empiezan esos primeros pasos de organización ya de unidad cívico-militar? La unidad cívico-militar, desde dos puntos de vista. Una construcción histórica novedosa, pero rescatando también cómo Bolívar se convirtió en un político. Y Bolívar viene desde la sociedad patriótica. Y fue la sociedad patriótica la que impulsó el 19 de abril el acta de emergencia de la independencia y la firma del acta del 5 de julio. Y se constituye la Primera República. Pero fue desde una sociedad patriótica, donde un sector de pensadores, intelectuales, trabajadores, militares, porque Bolívar era militar, se unen en una acción político-militar. Y desde allí, históricamente, cuando el pueblo y el sector militar, el pueblo uniformado, se incorporan a una unidad de trabajo, a una unión, surge un poder popular, porque el ejército comienza a estar al servicio de las mayorías, no al servicio de élites. Y la gran desviación que había ocurrido después de la caída de la Tercera República, ¿cuándo cae la Tercera República? Cuando Páez y Santander dividen la Gran Colombia, la Cociata en Valencia, en el estado Carabobo. Comienza el ejército a servir a las oligarquías, a las élites, a los dueños de la tierra, cuestión que generó entonces, en el estudio que vamos haciendo, del año 86 en adelante se incorpora ese sector, digamos, de pueblo civil, que incluso pueblo civil aparece en la Constitución en estos momentos, pero en este momento estamos generando nuevas categorías. Estamos hablando de pueblo soberano, porque esa división cívico-militar ya la hemos roto y la estamos rompiendo. Entonces, en el año 86 deja de ser un movimiento militar para incorporar personas que en el pensamiento coincidíamos en eso. ¿Cuál fue el elemento de apertura, pues? Porque hay un proceso de apertura y hay un proceso de amplitud. EBR 200, una estructura. Deja de ser EBR 200 y se convierte en el movimiento bolivariano revolucionario 200, a 200 años del nacimiento del Libertador. De eso, Samuel, vamos a hablar en el próximo bloque, porque se empiezan a dar las fechas sintomáticas, ¿no? Viene el 4 de febrero también, que hoy conocemos como el Día de la Dignidad, el 4 de febrero de 1992. Y ahí también vimos a esos rebeldes militares y también vimos a un pueblo que ya en el 89 se había expresado. Ahora le llamamos poder popular a eso también.
Sobre este tema entonces vamos a continuar hablando en Rueda de Prensa Sur. Estamos con el militante revolucionario, constituyente, el profesor Samuel López Rivas. Continuamos con Rueda de Prensa Sur TV. Estamos dialogando sobre un tema muy interesante que es el legado del comandante Chávez con el profesor Samuel López Rivas. Bueno, Samuel, estábamos hablando de cómo era organizarse en tiempos de democracia representativa, en tiempos de punto fijo, cómo eran esas primeras células de organización del MBR 200 y qué pasaba con ese pueblo que por allá en las calles de Caracas ese 4 de febrero escribió: Chávez, que estás en la cárcel, vénganos a este pueblo. ¿Cómo era esa nueva forma de organización que estaban haciendo? Bueno, hay dos procesos, ¿verdad? Del 83 al 86 se abre el proceso de enlace con sectores, digamos, civiles, y del 86 al 89 se comienza una relación de construcción en la calle, pero con una estructura que no permitiera que fuese conocida y fuese destruida la construcción que se estaba haciendo, ¿verdad? Como te dije hace rato, con un concepto de siembra, de sembrando no solamente el pensamiento, sino sembrando la estructura. Y se acompañaba ese proceso del 83 al 80, del 86 al 89 con estudio y organización. Construimos en la calle organizaciones civiles. Alianza Patriótica nace aquí en el Táchira en la segunda Asamblea Nacional del MBR 200. Vemos que deberíamos ir a la calle, constituimos una estructura política pero no registrada, una estructura de participación, y permitía dar el discurso en la calle. Entonces organizábamos foros sobre el pensamiento bolivariano, cuál era la situación de la República, y entonces eso iba animando, un primer trabajo agitativo, propagandístico y organizativo. Entonces los tres elementos, pero el centro, el estudio de una propuesta política que fuese realmente contundente. Eso comenzamos a construir lo de la democracia protagónica. El pueblo no participaba, el pueblo se solicitaba su participación política cada 5 años, era traicionado, las leyes se construían en grupo, eso lo fuimos diciendo en la calle, dando conciencia, construyendo una estructura de conciencia. Y cuando aparece el 89, que nosotros veíamos una posibilidad de poder real, ¿no? De poder real, cuando los comandantes estuviesen en el comando de un cuerpo militar que es el batallón, comandante, por eso es que ellos se llaman, no es que se inventó el término, son comandantes porque todos eran comandantes de batallones en Táchira, comandantes de batallones en Maracaibo, comando en Zulia, por eso es que se habla de la rebelión militar, una insurrección militar rebelde, no para avalar el Estado, sino para una propuesta nueva, y la propuesta construida para el 4 de febrero fue coherente y era Asamblea Constituyente. Ese fue prácticamente lo que se organizó durante todo ese periodo, la construcción de un pensamiento emergente, estructurado, serio y responsable. Entonces, todos los que participábamos de lo que es el movimiento MBR 200, estábamos conscientes de cuál era la propuesta que íbamos a entregarle al pueblo. No nos iban a ver como unos golpistas tradicionales, sino como una propuesta alternativa a las condiciones de vida que había para ese momento histórico. Veníamos del Caracazo, el pueblo es masacrado, eso consolida la rebelión tanto a nivel civil como a nivel militar. No puede ser que a nosotros nos sigan la estructura internacional, la entrega del país, la privatización, la baja sistemática de los ingresos nacionales. Todas esas condiciones históricas generan el 92. Y el 92 se abre, se da el salto cualitativo, se entrega el secreto se venía construyendo de resistencia rebelde. Las estructuras se abren y se procesa
hacia la calle y se identifica el pueblo con el movimiento. Quiere decir que era coherente lo que se había organizado. Importante compartir esta parte de la historia, porque para muchos de nuestros países hermanos, Chávez o la figura de que algo estaba pasando en Venezuela aparece con el 89 y con el 92. Pero bueno, ¿qué pasaba antes? Esa siembra que se venía dando, ese pequeño germen, bueno, que hubo una historia previa que es importante que todos nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos también puedan percibir, porque muchas veces esa historia se conoce solamente a partir de los medios de comunicación. Profesor, estamos hablando de 2015, año de elecciones en Venezuela, tenemos elecciones parlamentarias, elegimos a los candidatos y a las candidatas de la patria. Estamos en un momento trascendental de la historia de la revolución, con nuevas revoluciones, planteó el presidente Nicolás Maduro. Sabemos que también estamos acechados por una nueva emboscada, una nueva garra del imperio que no ha descansado con Venezuela y con aquellos países que no le hacen el juego, digamos, que no son obedientes. Y el comandante Chávez, en una de sus últimas, como usted dice, una de sus últimas alocuciones públicas, que hemos conocido como el golpe de timón, y que también es un insumo muy necesario para todos los que nos consideramos revolucionarios y revolucionarias ahora. El comandante Chávez ahí hace un llamado a la autocrítica, la importancia de la autocrítica en todos los revolucionarios y revolucionarias. Bueno, ¿cuál es el valor de esa autocrítica en este presente que vivimos? No solamente pensando en Venezuela, sino pensando en todas nuestras democracias que se están animando a transformar y que se están animando a decir que la ideología no ha caído, que la ideología está más vigente que nunca. La base de este viraje táctico de timón, de golpe de timón, o sea, imagínate un golpe de timón que si vamos rumbo a, y lo dice muy claramente, íbamos como todavía rumbo al norte, el comandante dice, golpe de timón rumbo al sur, era reconocernos definitivamente como nosotros mismos, siendo coherente con el pensamiento bolivariano de la patria grande, la patria es América, la patria incluida por Centroamérica, el Suramérica, el Caribe, un gran bloque de poder, pero que en las relaciones internacionales teníamos que fortalecernos. Entonces viene toda una construcción de Mercosur, UNASUR, el ALBA, importantísimo, la unión incluso de los ejércitos latinoamericanos con otro concepto, rompiendo la dominación internacional. Desde el principio, el primer elemento que nos motivaba, alianza patriótica, rescatemos la patria. Y el comandante nos dice, tenemos patria. Hoy tenemos patria, pero necesitamos seguir el proceso construyendo un nuevo Estado, el Estado comunal, que se viene construyendo desde las bases, desde la participación popular, la organización de las mesas técnicas, de los consejos comunales, de la comuna, que tiene obstáculos, no hay que negarlo, hay unos obstáculos históricos que no hemos roto, pero verdaderamente tenemos la posibilidad de, con este proceso electoral, profundizar. No estamos luchando en el primer objetivo histórico, independencia. Tenemos independencia, somos independencia, pero tenemos que construir la soberanía fuertemente y ser soberanos. Por eso esta es la etapa de la soberanía, esta es la etapa de la construcción en firme, en las bases, sembrando otra vez, en un proceso constructivo colectivo, que el pueblo, con el nivel de conciencia que demostró el 28 de junio, que pensaba la derecha internacional que iba a haber una desmoralización del pueblo venezolano. No, el pueblo venezolano mantiene la moral y mantiene el espíritu de lucha a pesar de las dificultades, como lo decía Bolívar también, el hombre de las dificultades, decía Bolívar, los revolucionarios somos los hombres de las dificultades. No es fácil romper con toda una historia de dominación, donde las transnacionales tenían controlado todo el proceso y hoy aparecemos con nuevas perspectivas nacionales. Bueno, estuvimos hablando de un hombre que desafió a la historia, del hombre que atravesó las dificultades,
de un hombre controvertido. ¿Quién en el mundo no habló, aunque sea una vez, del comandante Hugo Chávez? Entonces, un placer compartir con el profesor Samuel López. Muchas gracias por su participación. Y bueno, los invitamos a todos ustedes a continuar viendo, compartiendo, difundiendo la propuesta de Rueda de Prensa Sur TV por la señal regional de Vive Andes, pero también por el canal de YouTube de Stentor TV. Esa es una forma también de democratizar y seguir construyendo esta patria grande que también soñó Chávez. Bueno, muchas gracias, profesor, y hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación y espero que haya sido provechosa la conversación. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fui. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fui. Yo hago rap en una banda de fusión que asumió un papel en la guerra de información. De cuarta generación, como la quieran llamar, somos la revolución en producción de canción. Los